Buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos. Les saludo como rector de la Universidad Pontificia Comillas y tengo el gusto de recibirles, Eminencia. Saludo también a doña Maite Rodríguez, directora ejecutiva del CIJC Breve, a don Manuel González, director del centro, a Isabel Querub, antiguo alumno, buen amigo, Isaac Querub, y a don Florentino Portero, que va a tener la ponencia central. Han venido a mi memoria, al pensar en este acto, palabras del Papa Francisco, 30 años después de la Jornada Mundial de la Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II el 27 de octubre de 1986. El Papa Francisco decía en aquella efeméride a los 30 años de ese día: hoy no hemos orado los unos contra los otros, como por desgracia ha sucedido en tantas otras ocasiones de la historia, sin sincretismos y sin relativismos. Hemos rezado los unos con los otros, los unos por los otros. Y citando expresamente a sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, recordaba que quien utiliza la religión para fomentar la violencia contradice su inspiración más auténtica y profunda, ya que ninguna forma de violencia representa ni puede representar la auténtica naturaleza de la religión, sino que es siempre su deformación y contribuye a su destrucción. Y con el estilo directo, que podemos llamar también pastoral, que le caracteriza, en el mensaje de la 50ª Jornada Mundial de la Paz, escribió: ninguna religión es terrorista. La violencia es una profanación del nombre de Dios. Solo la paz es santa, nunca la guerra. Con estas palabras yo concluyo mi intervención, porque hemos venido a escuchar a nuestros ponentes, y le doy la palabra para que nos presente el acto y nos presente a los distintos intervinientes, a doña Maite Rodríguez. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en la apertura del curso del Centro de Estudios Judeocristianos 2017-2018. Es una alegría ver aquí a tantos amigos y a tantos alumnos que hoy comienzan este nuevo curso. En primer lugar, quiero agradecer en la persona de su rector, don Julio Martínez, a la Universidad Pontificia Comillas, con la que nos une una relación ya de muchos años. Recordábamos que precisamente fue hace 2 o 3 años que celebramos aquí también la conmemoración del 50 aniversario de nuestra ETATE. Nos reciben una vez más, como digo, en esta magnífica aula, y así como quiero agradecer también su generosidad para poner a nuestra disposición a su equipo, sobre todo a doña Carmen Quiñones, que nos ha dado todo tipo de facilidades y con un afecto y un cariño que le agradecemos enormemente. Del mismo modo, también quiero agradecer a las autoridades con las que hoy tengo el honor de compartir mesa su presencia hoy aquí. Al Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor don Carlos Osoro, por su amable disposición siempre que solicitamos su apoyo. A don Isaac Querub, presidente de la Federación de las Comunidades Judías de España, por su incansable empeño en profundizar en el diálogo judeo-cristiano y el gran cariño que dispensa a nuestro centro. Quiero agradecer también a don Florentino Portero,
del que abusamos con mucha frecuencia, no solamente hoy para esta inauguración, sino para los cursos en nuestro centro, y hoy especialmente porque su situación no era muy buena y a pesar de todo ha hecho un gran esfuerzo personal en estar aquí. Y se lo agradezco de todo corazón. Tenemos también la inmensa suerte de contar también con la presencia del hermano Elio Baseto y del padre Donizetti Rivero, pertenecientes a la congregación de Nuestra Señora de Sion, a quienes el Arzobispado de Madrid tiene encomendado el carisma y las actividades de nuestra institución. Y por último, nos alegramos de contar con la presencia de todas las autoridades y personalidades que hoy están aquí con nosotros. Don Adolfo González Montes, obispo de Almería y presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. Don Manuel Herrero Fernández, obispo de Valencia. Padre Norberto Hoffman, secretario de la Pontificia Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo. Don Daniel Kundner, embajador de Israel. Don Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Don Jaime Rosell, su director general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia. Hoy también tenemos la gran alegría, por primera vez, que colabora en nuestro acto y está aquí con nosotros el padre Ángel García, presidente de Mensajeros de la Paz. El hermano, como ya he dicho, Elio Baseto, director del Instituto Ratisbon de Jerusalén. Doña Eva Benatar, presidenta de la Comunidad Española de Mujeres Israelitas. Doña Paula Puceiro, directora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria, que eran amigos también de esta universidad de nuestro centro. Y también la presencia, como ya he dicho, de todos nuestros socios y amigos con los que un año más vamos a compartir y compartiremos con interés el diálogo judío-cristiano. Y sin vuestra ayuda, de verdad, y colaboración, nuestra labor no sería posible. Antes de comenzar el acto, me gustaría compartir con todos ustedes que el Arzobispado de Madrid ha tenido a bien nombrar como nuevo director del Centro de Estudios Judío-Cristianos a don Manuel González López Cos, al otro extremo de esta mesa, profesor de liturgia en la Universidad de San Dámaso y gran amigo y colaborador del centro desde siempre, desde muy joven, y a quien damos la bienvenida con alegría, puesto que sabemos que el centro se va a enriquecer con su experiencia. Esta alegría que sentimos tiene un contrapunto de tristeza, porque supone la decisión de don Isaías Barroso de dejar de realizar esta labor que ha desempeñado con abnegada entrega durante todos estos años. Siempre hemos podido contar con sus sabios consejos y siempre se ha mostrado dispuesto a ayudar al centro en lo que fuera posible. Ya desde los primeros años nos cedió los locales con el párroco de San Juan Crisóstomo para que allí nos reuniéramos en las inauguraciones y en las clausuras. Siempre que hemos tenido un problema, a él hemos acudido y nos lo ha resuelto con un gran cariño. También es verdad que esperamos que no nos olvide y que podamos seguir contando con su cariño. Don Isaías, de todo corazón, de parte de todos nosotros, muchísimas gracias. Retomando el tema de nuestro curso, decimos que en el mundo actual, lamentablemente, miles de personas sufren persecución por la religión, la cual es manipulada con fines políticos, desencadenando en actos de terrible violencia. En este nuevo curso que empieza, el centro ha querido reflexionar sobre este fenómeno, que resulta de abrumadora y lamentable actualidad, pero que en muchas ocasiones no se analiza con el suficiente sosiego. Se trata del extremismo religioso, algo con lo que la historia de las civilizaciones han tenido que lidiar en muchos momentos del pasado y del que trágicamente no nos hemos librado. Por ello, a pesar del azote que ha sufrido nuestro país este verano, este curso
No es un ejercicio de oportunismo como pudiera parecer. La idea surgió durante el verano de 2016, a raíz de un encuentro organizado por el Comité Internacional del Enlace entre Judíos y Católicos, organizado por el padre Hoffman, la Comisión Pontificia de Relaciones Religiosas con el Judaísmo y el Comité Internacional para Consultas Interreligiosas. Aquel encuentro fue organizado para 25 jóvenes católicos y 25 judíos, y en el que participó un miembro de nuestra Junta, y llevaba por tema inicial religión y política, abordando el extremismo religioso. No obstante, el encuentro se celebró finalmente bajo otro enunciado: religión y política, fe y tiempos de confusión. Sin entrar a considerar esta decisión, no podemos dejar de expresar que en demasiadas ocasiones se incurre en una excesiva prudencia, yo diría que casi pusilanimidad, al hablar de un tema que afecta y puede acabar colapsando nuestro mundo si no lo afrontamos con la cabeza alta y serena. Por eso surgió la idea de organizar este curso, siendo la intención del centro con ello facilitar a nuestros socios y alumnos una visión reflexiva sobre este hecho, alejada de los estereotipos con los que se suelen intoxicar las informaciones simplistas que recibimos por los cauces normales de comunicación. El Santo Padre ha declarado en su reciente viaje a Colombia que los cristianos hemos de llamar las cosas por su nombre. Pues bien, hablaremos del extremismo que habitó y habita en la fe cristiana, en la fe judía, y del extremismo islamista del que somos víctimas, tanto judíos como cristianos y sus propios hermanos de fe. Nunca la violencia puede estar asociada al nombre de Dios. A él hay que asociar la defensa de la dignidad de la persona humana. Pero tampoco pequemos de ingenuos. Hay demasiadas personas que no comparten esta afirmación, y hemos de estar también preparados intelectualmente para confrontar sus argumentos y conocer cuáles son los límites que el diálogo y la buena voluntad por nuestra parte no pueden cruzar. El extremismo, al igual que el fanatismo religioso, es resultado de causas internas a la propia religión en la que surge, y donde cabe destacar como una de las causas primigenias una educación equivocada, unilateral y cerrada, que no fomenta el pensamiento crítico y no está abierta a las concepciones humanistas, donde la dignidad del ser humano sea un principio inviolable. Es el resultado de un discurso religioso dirigido estrictamente a representar al mundo como una conspiración en contra de la propia fe, dividiéndole en nosotros inocentes y puros, ellos culpables y dañinos. Como ya afirmé en mi intervención en la clausura del curso pasado, todos los totalitarismos ideológicos y también los religiosos parten de construir un discurso de odio que arraiga entre sus miembros, pulverizando su sustrato moral. De esa forma, toda sociedad impulsada por el odio empieza por destruir a sus enemigos, pero termina destruyéndose a sí misma. El doctor Aldal Amir Al-Nazari es decano en Ley Islámica en la Universidad de Qatar. Hablando del fanatismo, afirma: el extremismo es el síntoma de una enfermedad. Y si realmente queremos abordar el extremismo, primero debemos secar sus fuentes, eliminar sus raíces que alcanzan profundamente el suelo social. Y en esa tarea debemos estar unidos todos, sea cual sea la fe que profesemos, pues entendemos que la religión siempre debe de estar al servicio de la paz y nunca de la violencia. Así deberíamos considerar que cualquier ofensa a una religión o a sus textos sagrados constituye un insulto para todos los creyentes, sin que por ello sean legítimas en ningún caso las reacciones violentas fruto de sensibilidades exacerbadas, que claramente vulneran el principio de libertad que sustenta nuestro modelo de convivencia.
Por eso el curso que hoy inauguramos, que ya era el número 48 de los organizados por este centro, lleva por tema la religión, fuente de extremismos, una perspectiva judeocristiana. Para desarrollar con toda su complejidad, contaremos en esta ocasión con la participación de profesores de esta misma universidad, de la Eclesiástica de San Dámaso, de la Complutense de Madrid, la Universidad de Salamanca, la Francisco de Vitoria, San Pablo CEU, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Ratisbón de Jerusalén, el Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos, así como el presidente del Consejo Rabínico de España, el presidente de la Federación de las Comunidades Judías, hoy aquí con nosotros, y profesores y miembros de la Comunidad Judía de Madrid y del Centro de Estudios Judeo-Cristianos. El curso académico que hoy inicia su camino es una de las principales actividades que ofrece el centro a sus socios. También cabe destacar la enseñanza de hebreo, de que somos pioneros, y ofrecemos cursos anuales e intensivos en distintos niveles con profesoras nativas especializadas en la pedagogía del idioma, tanto en su modalidad moderna como bíblica. Por último, organizamos, y así lo haremos también este año, una excursión para visitar una ciudad con judería española y un viaje a Israel para conocer los lugares sagrados de ambas religiones y para comprender el significado de la tierra para el pueblo de Israel. Quiero terminar mi intervención con el deseo y seguridad de que este curso aporte algo más de luz y conocimiento sobre un tema que nos aflige a todos y el que no cabe duda que es un momento de grave crisis de los valores occidentales. Como dijo el Papa Benedicto XVI, Occidente, incluidos los que no aceptan la trascendencia, deberían actuar ex si Deus daretur, como si Dios existiera. En este sentido, aceptando que la sociedad tradicional probablemente no volverá, es vital que incluso un Occidente laico siga basándose e inspirándose profundamente en sus valores judeocristianos. El Santo Padre nos ha dicho recientemente: las religiones no pueden tener una actitud neutra y menos ambigua frente a la paz, porque quien comete violencia o la justifica en nombre de la religión está ofendiendo gravemente a Dios. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra don Manuel González, director del Centro de Estudios Judeocristianos. Reverendísimo Padre, padres, señoras y señores, desde el ámbito de la espiritualidad litúrgica quiero ofrecer dos palabras, únicamente dos palabras. La primera, toda gracias. Gracias al pastor de la Iglesia de Madrid, porque con este nombramiento manifiesta el interés por la relación del pueblo cristiano con el pueblo de la primera alianza, los hermanos mayores, que diría San Juan Pablo II. Muestra también un reconocimiento a un profesor de la Universidad de San Dámaso que se ha empeñado en el ámbito de la liturgia, últimamente mucho en el ámbito del ecumenismo, y que viene desde la espiritualidad mozárabe, desde la fraternidad San Isidro Gotti, a la que pertenezco y de la que intento vivir espiritualmente y servir desde ahí. Por lo tanto, toda. Gracias también porque en este camino que hoy comienzo, de una manera sorpresiva, pero tengo a Monseñor Isaías Barroso, quiero seguir la senda que él inició de colaboración y de trabajo, recordando justamente también aquel predecesor que todos veneramos, el Padre Serrano, como no citar en este momento a una gran mujer, la hermana Ionel Mikhailovich, y desde ahí todo lo que supone la espiritualidad de la congregación de Sion, que hoy precisamente después de comer hemos escuchado. Por lo tanto, la primera palabra es gracias. La segunda, braja, beraká, bendición. Bendición para este camino de entendimiento. Bendición para un camino de solidaridad, porque hay que romper tantísimos muros. Oímos muchísimas veces que hay que hacer puentes, pero una cosa es decir que hay que hacer puentes y otra es hacerlos. Y aquí llevamos
48 años haciendo cursos, creando puentes. Hace 35 años, o 32 exactamente, tuve también el honor, siendo ordenado sacerdote, de pronunciar la lección inaugural de uno de estos cursos. La relación con Sor Leonel y con el padre Vicente Serrano son pues de lejos. También participé en los encuentros entre de amistad, cuando no había relaciones diplomáticas, en los encuentros de Galilea ya hace muchísimos años. Por lo tanto, bendición para un camino que tiene que ser un camino de unidad, de fraternidad. Bendición también para todos los que nos apoyáis aquí. Hoy hemos visto cuántos delegados de España os habéis reunido en el Centro de Estudios Judeocristianos, presididos por Monseñor Adolfo, que nos honra con esa presencia, bien asesorados por el Padre Manuel Barrios. Bendición para todos los que en este ámbito de relaciones interconfesionales con el mundo ecuménico, está aquí el foro ecuménico, tantas realidades, misioneras de la unidad, que queréis seguir lanzando puentes. Necesitamos vuestra ayuda, por eso la última palabra es justamente bendición. Esa palabra que pronuncia, que hemos aprendido los cristianos del mundo judío, que son dos palabras que de alguna manera pinten este marco. Y personalmente, además de decir gracias y bendición, repetir las palabras del Salmo que nos viene de Israel, el Salmo que hoy hemos rezado en la liturgia romana. Aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Muchísimas gracias. Con mucho gusto le doy la palabra al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Isaac Querub, que está en su casa porque, entre otras cosas, fue alumno de ICABE. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Eminencia, embajador de Israel, rector, padre Ángel, padre Hoffman, directora del centro, subdirector del Ministerio de Justicia para las relaciones con las confesiones. En primer lugar, nuestro agradecimiento a don Isaías por su generosidad y por su buena fe durante tantos años. Gracias de corazón. Y también desde la Federación de Comunidades Judías de España, nuestra bienvenida a don Manuel González, a quien ya conocíamos como director del centro y a quien deseamos mucho éxito. Es para mí siempre una alegría regresar a esta gran casa del conocimiento, a mi alma mater, de la que guardo grandes y emotivos recuerdos, y más aún, en una ocasión como esta, compartiendo un nuevo inicio de curso del Centro de Estudios Judeocristianos. El tema escogido este año por el centro nos toca a todos muy de cerca. Resulta evidente que el extremismo, los fanatismos y también el populismo están de moda, de perversa actualidad. Todos ellos son fenómenos que tergiversan una verdad religiosa o política, hasta denigrarla por completo, manipulando las creencias de la gente para finalmente convertir sus vidas en una pesadilla. El extremismo religioso causa víctimas a ambos lados de la fe, llevándose absolutamente todo valor humano por delante. La mejor forma, quizás la única, de evitar ser engullidos por este monstruo es conocerlo, mantenerse alerta y combatirlo con firmeza. Nuestro bagaje común es muy valioso y los valores judeocristianos, fundadores de nuestra civilización y modelo de convivencia, merecen ser defendidas sin duda alguna. Desde la Federación de Comunidades Judías de España siempre hemos valorado el gran trabajo que desempeña el centro en la promoción del diálogo judeocristiano, primero con la inmensa impronta de Sor Esperanza y Sor Leonel, y después con Maite, que continúa su labor en la misma línea. El centro tiene a sus espaldas muchos años de experiencia tendiendo puentes y apreciamos su valentía organizando este curso para explicar este fenómeno que inunda nuestra realidad cotidiana y que a pesar de ello no todo el mundo conoce con claridad. Otros prefieren mirar a otro lado. En este sentido, me alegra nuevamente compartir mesa con su eminencia el cardenal Osoro, hombre de gran valía y humanidad,
al que me gustaría pedir nuevamente, y con él a toda la Iglesia en España, que apoye la labor del Centro de Estudios Judeocristianos. Con muy poco se puede hacer mucho, y creo que todos, judíos y católicos, nos veríamos beneficiados si todo su empeño y energía pudieran materializarse, si sus ideas tuvieran los recursos necesarios para ser llevados a cabo. Le deseo lo mejor al centro y, sabiendo cómo trabajáis, estoy seguro que volverá a ser un gran curso. Muchas gracias. Y escuchamos con atención al profesor Florentino Portero, uno de los más destacados expertos que tenemos en nuestro país en relaciones internacionales y cuestiones geoestratégicas. Con la venia, muchas gracias. Es para mí, como se pueden imaginar todos ustedes, una gran satisfacción y honor el haber sido invitado para dar la lección inaugural de este curso académico 2018 del Centro de Estudios Judeocristianos. Un centro, lo decía ahora nuestro querido amigo Isaac, que viene haciendo desde hace años una labor encomiable en el mutuo conocimiento de judíos y cristianos, de lo mucho que tenemos en común y del reto conjunto frente a nuevas corrientes características de nuestra época, corrientes que están en surgir y que cuestionan las raíces y los fundamentos del olivo milenario. Para aquellos que no me conozcan, quiero aclarar que no soy un teólogo ni siquiera un especialista en temas religiosos. Mi presencia aquí se debe estrictamente a la injustificada confianza en mí que tiene la directora ejecutiva de este centro, confianza que en absoluto comparto. Como historiador de formación y como analista de política internacional por vocación, mi aproximación al tema será, por lo tanto, desde estos campos del conocimiento, que lejos de las certezas características de las ciencias exactas, se caracterizan por una mirada humilde y escéptica al mundo que nos rodea o al pasado que nos ha dado forma, y siempre muy consciente de nuestras muchas limitaciones para entender la realidad. Bien, sabemos que existe un vínculo intrínseco entre el ser humano y la religión. El Homo sapiens es, por lo que yo sé, el único organismo vivo en el planeta Tierra que se ha planteado el sentido de la vida y el papel del creador. Sin embargo, a fecha de hoy no sabemos qué es un ser humano. Los antropólogos y historiadores están revisando sus posiciones a la vista de los grandes avances en el conocimiento de nuestro pasado, derivado de hallazgos arqueológicos, nuevas técnicas de análisis antropológico y, como no, el aporte impresionante de la genética. En estas fechas, la posición más extendida tiende a denominar sapiens a un conjunto de homínidos, es decir, de simios que abandonaron el bosque para avanzar por la sabana, que se irguieron y desarrollaron capacidades cerebrales sobresalientes y que están en mayor o menor medida en nuestro origen. No hay una línea recta, es un tema más complicado. De esta forma, concluiríamos que el australopiteco, el erectus, el hábiles, y siguiendo hasta el cromañón y el neandertal, serían también Homo sapiens. En este caso, nosotros pasaríamos a ser, según los antropólogos a posteriori, sapiens sapiens, doblemente sapiens. No dejamos de ser lo que somos, pero reconocemos que los anteriores, nuestros bisabuelos, también tenían algo de sabiduría. Bien, la ciencia nos proporciona, por lo tanto, una visión evolucionista, pero subrayando la idea del proceso no lineal. Si somos resultado de un proceso, ¿en qué momento surgió la religión? La reflexión sobre el sentido de nuestra existencia es, a su vez, resultado de un proceso que escapa a nuestro conocimiento. Podemos especular a partir del acervo cultural legado por el neandertal, que no es mucho, pero tenemos que ser humildes y reconocer que no tenemos y no tendremos información suficiente para hallar respuestas precisas. Podemos especular con cierto fundamento que ese proceso estuvo condicionado por el aumento de nuestra capacidad cerebral, muy vinculado al descubrimiento del control sobre el fuego y, por tanto, la mejora del alimento, de la dispersión por el conjunto del planeta, de las condiciones climáticas y, sobre todo, cómo no, por el asentamiento tras la impresionante revolución del Neolítico, una de las
grandes revoluciones, de los grandes cambios en la historia del Homo sapiens. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que toda comunidad asentada en un territorio sintió la necesidad perentoria de hallar respuesta a las preguntas básicas relativas al sentido de nuestra existencia. ¿Quién o qué nos ha creado? ¿Quién ha creado el mundo en su conjunto? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Para qué lo ha hecho? ¿Por qué hay personas? ¿Qué se espera de nosotros en el conjunto de la creación? Todas las culturas extendidas por el planeta han sentido de forma intuitiva la necesidad de un principio creador que aporte sentido al mundo. En esa búsqueda incesante, obsesiva, las culturas más desarrolladas han llegado al monoteísmo, a la singularidad que denominamos Dios. Toda cultura es obra humana, es una construcción intelectual que trata de hallar y fundamentar un orden social y finalmente político. La cultura, en el sentido antropológico de la palabra, es la gran aportación del hombre, su gran construcción, porque es profundamente humana, recoge en su núcleo la intuición, la necesidad de Dios. No hay cultura arraigada en la historia sin Dios. Dios no es un elemento más, no es un ladrillo o una columna en la construcción, es parte intrínseca de sus cimientos. La primera acepción que el diccionario de la Real Academia aporta al término religión es conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales por la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Desde luego no es el objetivo de esta lección reflexionar sobre qué es religión, ni yo sería la persona apropiada para plantear ese debate. Solo quiero incidir en que, de la misma manera que el hombre es hombre porque intuye y descubre a Dios, el hombre siente la necesidad de darle forma y de establecer un marco coherente de relación con él. Este proceso es, de nuevo, parte esencial de la construcción de cada una de las culturas que conforman la civilización humana. Solo hay una civilización humana. Esa civilización humana se organiza en distintas culturas. La religión impregna la cultura de valores, principios, estética y finalmente de hábitos y costumbres. Así, un español de raigambre católica es muy libre para adoptar una posición agnóstica o atea, pero será un agnóstico católico o un ateo católico. De la misma manera que un español de raigambre judía puede ser agnóstico o ateo, pero será un judío agnóstico o un judío ateo. No es tan fácil separar. Este papel troncal de la religión en la civilización humana tiene muchas dimensiones. Una de ellas es la política. El cristianismo fue perseguido en Roma por rechazar el carácter divino del emperador. Aquellos cristianos no estaban interesados en hacer política, pero la política sí estaba interesada en ellos, como parte de la gran colectividad que de una u otra manera conformaba el imperio. Con el tiempo, el cristianismo se convertiría en la religión oficial del Estado. Finalizaban las persecuciones, pero las consecuencias de aquel paso pronto se harían sentir. Atrás quedaba el dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en palabras de Lucas, para asistir a una íntima relación entre Iglesia y Estado con la que el emperador podía, por ejemplo, convocar y presidir un concilio. No voy a extenderme analizando episodios de esta relación ni voy a buscar paralelismos en el mundo israelita o israelí, pues en ambos casos asistimos a una relación íntima y compleja entre el poder político y religión. Mi intención es solo subrayar la dimensión social de las grandes religiones. No se trata solo de ambiciones de unos u otros, sino de realidades complejas por las que resulta difícil aislar religión de política, tanto en el plano de los dirigentes como en el plano de la gente común. Si entendemos esto, podemos avanzar hacia la pregunta implícita en el título de esta conferencia,
planteada en su día por la directora ejecutiva del centro cuando me solicitó esta mención. Cuando hablamos de extremismo religioso, y me refiero especialmente a las grandes religiones monoteístas, estamos haciendo referencia a expresiones socio-religiosas, no solo religiosas. No es un fenómeno exclusivamente religioso, por lo que no podemos entenderlo fuera de su contexto histórico. Y aquí está el problema. La característica fundamental de la historia, la característica fundamental de la vida, es la realidad del cambio. Cada día es distinto. Nuestra realidad cambia, evoluciona y en ocasiones muta. La vida es un ejercicio cotidiano de adaptación al cambio. El ser humano, el sapiens sapiens, vive en una tensión cotidiana para adaptarse a ese entorno cambiante, como el resto de las especies vivas. A veces el cambio es lento y progresivo y en ocasiones nos hallamos frente a bruscas mutaciones. Quizá lo que nos hace más singulares es que nosotros somos, además de víctimas, actores del cambio, en mayor medida que cualquier otra especie viva. Estamos dando forma al planeta al tiempo que provocamos drásticos cambios en nuestros modos de producción, en nuestras sociedades y en nuestros sistemas de convivencia. Extremismo religioso es, como tantas otras expresiones de habla común, algo poco preciso. ¿Dónde empieza el extremismo y dónde acaba la normalidad? ¿Es el extremismo una expresión del mal? Como historiador no tengo una respuesta sencilla a estas dos preguntas y sí, desde luego, algunas dudas. Volvamos a la realidad del cambio. Lo que en una época se considera normal, en otra es calificado como extremista. Un ejemplo. Cuando Urbano II comunicó a la cristiandad desde el concilio celebrado en Clermont-Ferrand que, comillas, Dios quería, comillas, una cruzada para liberar los tantos lugares, a los fieles les pareció normal que el Papa solicitara el uso de la fuerza en esas condiciones. No hace mucho tiempo que la jerarquía, que parte de la jerarquía española, la jerarquía católica española, calificó la guerra civil como cruzada. En nuestros días resulta difícil imaginar al Papa Francisco o a nuestro querido cardenal haciendo apología o solicitando el uso de la fuerza. No es parte de nuestra época, no es parte de nuestra referencia intelectual. Es mucho más probable, por el contrario, que sus comentarios, por el Papa Francisco o nuestro cardenal, nos parezcan demasiado blandos. Y sencillamente es que vivimos en otra época. Lo que en una época parece normal, en otra no, porque al fin y al cabo la normalidad es, parafraseando al filósofo británico John Stuart Mill, lo que la gente considera normal. Y cada época se caracteriza por generar su propia normalidad. Tampoco me atrevería a afirmar que los extremistas son expresión del mal. Sin duda, muchos lo son, no me cabe la menor duda. Sobre todo aquellos que hacen uso de la violencia. A partir del uso de la violencia, evidentemente, es difícil poder justificar un comportamiento religioso. Pero no todo extremismo es violento. Hay extremismo en las ideas, hay extremismo en los comportamientos que van mucho más allá de la violencia física. Hay otros tipos de violencia. En cualquiera de las grandes religiones monoteístas encontramos personas que defienden posiciones extremistas desde la violencia y la buena fe, desde su libertad y sobre todo desde sus intrínsecas limitaciones. Estamos condenados a tratar de entender la realidad con la seguridad de que nunca lo conseguiremos. Y en ese camino muchos se quedan arrinconados en la defensa de posiciones extremistas, de posiciones radicales. En términos propios de la historia general podemos afirmar que el Concilio Vaticano II supuso la revisión del papel de la Iglesia Católica ante una nueva época, caracterizada por la tercera revolución industrial y el intento, como no, de superar los efectos
de dos terribles y devastadoras guerras mundiales. Estoy convencido de que el Vaticano II es uno de los grandes concilios de la historia y siento una profunda admiración por cómo condujeron el difícil proceso tanto Juan XXIII como Pablo VI, dos enormes figuras de la Iglesia. La Iglesia trataba de adaptarse para poder cumplir su misión, para poder ser ella misma, porque el anacronismo es un obstáculo para ser uno mismo. La no adaptación a una nueva época se convierte en un problema grave. Al mismo tiempo, desde el ámbito político se desarrollaba otra obra profundamente cristiana en su origen. Me refiero al proceso de integración europeo, un proceso dirigido a rescatar el humanismo tras los desastres de todo tipo provocados por las dos guerras mundiales y superar el cáncer del nacionalismo que convertía en enemigo al vecino. Todos somos conscientes de lo difícil y dolorosa que ha sido la aplicación del concilio, las profundas divisiones creadas, las heridas mejor o peor curadas. De ahí el ejemplar esfuerzo de figuras de la talla de Joseph Ratzinger, más tarde nuestro querido Benedicto XVI, tratando de tender puentes y rescatar a todos aquellos que en esas circunstancias optaron por la reacción o por la revolución. Los cambios de época son difíciles y cuando se suceden a gran velocidad, cuando la sociedad apenas ha tenido tiempo para asumir la precedente, se convierte en un reto de extrema dificultad. Esta época, la del Vaticano II, generó una normalidad, la propia de la tercera revolución industrial, que ya es anacrónica. Esa etapa ya ha pasado. Estamos en una nueva época que por sus inicios todavía no ha generado la normalidad, pero que está en ello. Hoy vivimos en otra época determinada por la postmodernidad y el auge de las corrientes relativistas, formidables avances en astrofísica y biología, el desarrollo del ámbito cibernético y la economía disruptiva, palabras características del tiempo presente. Una sociedad perpleja por la inmensidad del universo y dubitativa sobre la capacidad individual para actuar responsablemente ante la dictadura de genes, de elementos químicos en permanente combinación y de experiencias pasadas más o menos heredadas. Hoy no sabemos con seguridad qué es la consciencia, puesto que nos encontramos en la Universidad de Comillas, permítanme recordar un término inequívocamente ignaciano: desolación. Estos son, en el sentido preciso que Ignacio da esta palabra en sus estudios espirituales, tiempos de desolación. El 30 de junio del año 14, Il Messaggero publicaba una entrevista al Papa Francisco. Entre otras muchas cosas, el Papa afirmaba que, comillas, he llegado a la conclusión de que muchos males crecen sobre todo durante los cambios de época. Estamos viviendo más que una época de cambios, un cambio de época. Y por tanto, se trata de un cambio de cultura. Precisamente de esta fase emergen cosas así. El cambio de época alimenta la decadencia moral, no solo en política, sino también en la vida financiera y en la social. Acaban las comillas. Personalmente creo que el Papa Francisco tiene razón tanto cuando afirma que estamos viviendo un cambio de época y no solo una época de cambios, como cuando alerta sobre los efectos de estas situaciones. Los cambios de época se caracterizan por su propia naturaleza, por cuestionar nuestros parámetros intelectuales de referencia y por arrasar con modelos económicos, sociales y políticos que habían funcionado con mayor o menor corrección, pero que al desaparecer crean un periodo de inseguridad y de tensión. Muchas personas no entienden por qué está desapareciendo su mundo y se resisten a aceptarlo. Estamos ante el marco perfecto para el desarrollo de comportamientos de carácter extremistas. Decía al principio que el Homo sapiens se caracteriza por su formidable capacidad de adaptación a un entorno cambiante. Sin embargo, la propia obra de esta especie, la sociedad globalizada y altamente tecnificada de nuestros días, ha llegado a una fase en la que los recursos intelectuales, técnicos y financieros permiten cambios continuos y a menudo drásticos.
Estos avances nos someten a un estrés adaptativo que excede muy a menudo de nuestras capacidades, más aún cuando hacemos referencia a sociedades altamente socializadas, es decir, sociedades en las que los individuos disponen de mecanismos de comunicación y participación que facilitan la defensa de sus posiciones. Veamos dos ejemplos recientes en la vida política. En el Reino Unido, una parte de la población asoció el proceso de integración europeo con los retos derivados del cambio de época, votando finalmente por la salida de la Unión Europea. Una gran parte de los votantes tenía una información parcial y llena de prejuicios. Su idea de la realidad era manifiestamente mejorable, pero a fin de cuentas utilizaron su libertad y sus medios de comunicación para aprobar el abandono del proceso. Con ello, los británicos no conseguirán evitar los retos del cambio de época, porque la Unión Europea no es el cambio de época, es algo mucho más limitado. Pero aún, fuera de la Unión, lo tendrán aún más difícil. En Estados Unidos, segundo ejemplo, los, entre comillas, perdedores de la globalización, miembros de clases medias y obreros, han votado a un candidato que proponía convertir al país quinta esencia del libre comercio en proteccionista. Al país quinta esencia de los inmigrantes, al país que los rechaza. Al país quinta esencia del intervencionismo internacional, del compromiso con la seguridad internacional, en un país aislacionista. Tratan de detener el tiempo y de evitar el cambio, cuando en realidad su fortaleza y bienestar se basan en aprovechar todas las nuevas oportunidades que se les abren con esta nueva época. Bueno, ellos tampoco van a conseguir detener el tiempo, como tampoco lo conseguían aquellos que en la primera revolución industrial trataban de destruir los ingenios de vapor con los que se hacían los tejidos de manera industrial. En ambos casos, en el Reino Unido y en Estados Unidos, nos encontramos con una combinación de frustración y miedo que lleva a un intento de parapetarse tras mitos del pasado y así tratar de evitar lo que finalmente es inevitable. Estas tensiones sociales permean lo religioso. Si seguimos con el ejemplo norteamericano, nos encontramos con dos fenómenos distintos pero complementarios. El candidato Trump recibió el apoyo de los católicos y de muchos cristianos de las iglesias. En muchos casos era un voto anti-Clinton por el posicionamiento de la candidata demócrata en temas como el derecho de la vida, digamos, dentro de lo que es la agenda general progresista norteamericana. Trump no era su candidato. En absoluto veían en él a un representante de la doctrina de la Iglesia, solo un mal menor frente a una amenaza existencial. Al mismo tiempo, en Estados Unidos y en América Latina, la Iglesia Católica pierde fieles que se incorporan a las iglesias evangélicas. La Iglesia Católica denuncia el relativismo y lo sitúa en el núcleo del proceso de decadencia moral que está sufriendo Occidente. Sin embargo, para muchos católicos o antiguos católicos, la propia Iglesia está cayendo en el relativismo, tiene posiciones más firmes y acaba mudándose a otra parroquia. A diferencia de lo ocurrido en el anterior cambio de época, en particular tras el Concilio Vaticano II, en la actualidad no asistimos a la aparición de extremismos, lo que no quita que puedan surgir en los próximos años. Como nos adelantó entonces el teólogo Ratzinger, Papa Benedicto, nos enfrentamos hoy a un desapego de la religión, de nuevo la desolación ignaciana, y a una renovación de la fe en torno a comunidades pequeñas pero más cohesionadas. El catolicismo se regenera en la adversidad y se sitúa ante un mundo que voluntariamente renuncia a buscar el sentido de la vida. El sapiens muta respecto de las posiciones que caracterizaron su propio origen. En este camino el catolicismo se encuentra con el judaísmo, o se reencuentra con quien renueva sus lazos en torno a temas fundamentales como el sentido de la vida, la voluntad del pecador, la denuncia del relativismo o la defensa de la vida. Un mundo judío que vive en la tensión derivada de la diversidad de corrientes, inevitable consecuencia de la diáspora.
Destruido el segundo templo y forzada la diáspora, desapareció el sacerdocio y con él el principio de la jerarquía. Recordemos, para los primeros iniciados, que el rabino es el maestro que se encuentra al frente de la sinagoga o escuela y que su papel era distinto al de los sacerdotes del templo, papel definido por la ley mosaica. Tras la revuelta de Bar Kokhba contra el imperio en el 132 después de Cristo, llegaría la represión de Adriano, que iría más allá de la ejecutada por Vespasiano y Tito tras la primera guerra judeo-romana en el 70 después de Cristo. El resultado es una comunidad dispersa por todo el planeta, con tradiciones propias, resultado, como no, de la geografía y de la historia. La mitad de los judíos son más o menos ciudadanos de Israel y el resto vive disperso por distintos países. La diversidad, distintos estadios de desarrollo económico y social, la voluntad por mantener por posiciones rigoristas, han llevado a algunas corrientes a posiciones extremas, aunque no necesariamente violentas. El carácter democrático de la población judía, la falta de una jerarquía central y un extraordinario sentido de humor han permitido conllevar esta situación sin demasiados problemas. En Israel, y me refiero concretamente al Estado, asistimos a un complejo equilibrio entre el poder laico y los distintos grupos religiosos, con una indisimulada tentación por parte de algunos de constituir un nacional judaísmo. Permítanme parafrasear la expresión relativa al vínculo entre la Iglesia Católica y el régimen de Franco. En más de una ocasión he oído a amigos judíos, israelíes o no, denunciar la tentación vaticanista del rabinato jerosolimano, haciendo referencia al intento de recuperar del viejo sacerdocio la unidad institucional y con ella la influencia política. Por otro lado, los judíos religiosos han logrado la concesión de los privilegios difícilmente compatibles con el principio de igualdad de la ley, lo que provoca la crítica de la ciudadanía y la demanda de su revocación. Por último, nos encontramos con sectores que defienden el uso de la violencia para someter un territorio concedido directamente por el Creador y cuyas fronteras van más allá de lo que el propio Parlamento israelí defiende. ¿Se puede calificar como extremista estas tradiciones? Pues sin duda algunos considerarían que sí. Cuando oímos hablar de extremismo religioso en la actualidad, inevitablemente pensamos en el Islam. El islamismo, o conjunto de corrientes rigoristas dentro del Islam, islamismo no es Islam, existe desde el inicio de su propia historia. Lo mismo podemos decir del yihadismo, la versión violenta del islamismo, que busca la purificación del propio Islam a través de la fuerza. El islamismo ha crecido en las últimas décadas como reacción a la incapacidad de los estados musulmanes, especialmente árabes, persa y turco, para dar satisfacción a las demandas sociales y económicas de la población. La combinación de altas tasas de natalidad, corrupción e incompetencia creó el terreno abonado para el resurgir del puritanismo. Su propaganda insistió en que la decadencia de esos países se debía a la influencia de la materialista cultura occidental, a la corrupción de sus dirigentes y al progresivo abandono del auténtico Islam. El paso de la tercera a la cuarta revolución industrial no ha hecho más que agravar la situación. En un mundo interconectado, millones de musulmanes han podido constatar hasta qué punto su cultura se ha quedado atrás en el desarrollo científico y económico. Estas masas se han movilizado contra sus gobiernos. En unos casos se ha dado paso a gobiernos islamistas, tan corruptos e incompetentes como sus predecesores, pero mucho más intolerantes. En otros se ha llegado a la guerra civil. El proceso de descomposición del orden neocolonial sigue en marcha, por lo que no podemos descartar que la violencia en la región continúe. Dimensión especial tiene, como no, el yihadismo, el uso sistemático de la violencia indiscriminada para generar terror y así lograr concesiones de las víctimas. Es evidente que Al-Qaeda o Daesh, el llamado Estado Islámico, son formas de extremismo religioso, para desgracia de los muchos musulmanes que han tenido que vivir bajo su mandato o sufrir sus actos de violencia, y para desgracia de todas aquellas víctimas que no son musulmanes.
El problema conceptual para nosotros reside en las corrientes islamistas no violentas, cuya diferenciación del denominado por nosotros Islam moderado no es tan nítida. No es tan fácil distinguir un islamista de un musulmán moderado. Lo políticamente correcto es lo contrario, pero la corrección política es parte de la posverdad y no vamos a jugar a eso, ¿verdad? Las cosas son como son. ¿Son los islamistas auténticamente radicales? ¿Son buenos o son malos musulmanes? ¿Es el Islam compatible con la democracia? ¿Es el Islam en sí el problema? ¿De dónde nos encontramos con la cuestión fundamental de las religiones en la historia? La capacidad de adaptación a un entorno cambiante desde un equilibrio entre razón y fe. Todas las religiones, todas las comunidades, todas las sociedades tienen que pasar por este proceso, que es un proceso continuo y que se acrecenta, se agudiza en los momentos de cambio de época, como hacía referencia el Papa Francisco en la entrevista antes de nada. Comentaba antes cómo en el marco de la tercera revolución industrial la Iglesia Católica tuvo el valor y la sabiduría de convocar el Concilio Vaticano II. La transformación subsiguiente no ha sido fácil, pero era necesaria. El Islam no tiene una jerarquía superior capaz de protagonizar procesos conciliares, pero a través de sus propios mecanismos tiene que ser capaz de adaptarse a un nuevo entorno histórico. De no ser así, continuará profundizando en un proceso de autodestrucción y generando rechazo en el resto de las culturas. Bueno, sí. Mi querida Maite, la directora ejecutiva del centro, esperaba de mí una respuesta clara y diáfana sobre si el extremismo religioso es una amenaza para la religión. Sospecho que no lo habré satisfecho, porque no siempre es fácil saber cuándo nos encontramos ante un caso de extremismo. O dicho de otra forma, el extremismo religioso es mucho más que la violencia. Hay muchos tipos de extremismo. Es evidente que si una persona mata a otra por odio a su religión, estamos ante un ejemplo de extremismo. Pero hay otros muchos casos más complejos. Allí donde hay religión, hallaremos formas extremas de vivir esa experiencia, que generarán siempre rechazo en la mayoría que comparte una normalidad. Pero esas formas extremas pueden estar enraizadas en la doctrina y en la tradición, por lo que deben ser tratadas con cierta consideración. No todas, evidentemente, por igual, y estoy descubriendo, como no, los casos de pura violencia. No siempre son la expresión de psicologías complejas o de mero fanatismo, aunque es evidente que en muchos casos sí lo son. La vivencia estará enmarcada en las coordenadas espacio-tiempo, en la geografía y en la historia, y esas coordenadas implican cambio. El cambio podrá ser lento o rápido, pero en todos los casos exigirá en nosotros un esfuerzo inteligente para adaptarnos, salvando y profundizando en lo fundamental, porque frente a lo que muchos piensan, el reto de la adaptación tiene un formidable poder depurativo, liberándonos de la costra de costumbres adquiridas con el paso del tiempo para redescubrir el núcleo de la fe, aquello que sí está ajeno a las coordenadas espaciotemporales, aquello que no está afectado por esto. Pero no nos engañemos, eso requiere valor individual, respeto a los que se aferran a las seguridades del pasado y a los que se aventuran más allá de lo que el sentido común y la doctrina aconsejan. Muchas gracias. El Papa ha llamado a los líderes mediáticos, políticos y especialmente a los religiosos a ser mediadores, no intermediarios del diálogo y del encuentro. Pues bien, tenemos la suerte
los católicos que vivimos en Madrid, de tener a uno de esos líderes religiosos mediador del diálogo y del encuentro. Tuve la paciencia de contar en la homilía de su toma de posesión cuántas veces utilizó la expresión cultura del diálogo y el encuentro, y fueron 11 veces. Pero no es solamente un uso de una expresión, sino un modo de ser y de estar. No digo más, simplemente le damos la palabra al pastor de la Iglesia de Madrid para que cierre el acto. Muchísimas gracias, Julio, rector de la Universidad, de esa noticia de comillas, por poder celebrar aquí este acto de apertura del Centro de Estudios Judio-Cristianos. Gracias a todos los que están aquí en la mesa. Muchas gracias, don Isaac, por su presencia y por las posibilidades que nos da y tenemos de tener esta relación no solamente de amistad, sino de buscar también salidas y lugares para el encuentro y para el diálogo. Muchísimas gracias a Maite, que es quien vive con intensidad la vida de este centro. Muchas gracias a don Manuel González de Bercos, sacerdote de la diócesis, profesor de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, por haber aceptado la dirección de este centro, al que, como antes mismo decías, te vincula o estás vinculado a él desde tus tiempos jóvenes de sacerdote. Muchas gracias, don Florentino, por las palabras que nos ha dirigido. Quiero tener un saludo especial para el embajador de Israel y para su director del Ministerio de Justicia. A todos ustedes, y cómo no dirigirme a mis hermanos obispos, el obispo de Almería, presidente de la Comisión de Relaciones Interconfesionales, y al obispo de Palencia, así como al rector de nuestra Universidad Eclesiástica de San Dámaso, y a mi delegado de Relaciones Interprofesionales, que está presente aquí también. Gracias a todos ustedes. Yo solamente quiero decirles 3 puntos que me parece que son especialmente importantes para nosotros en estos momentos. En primer lugar, el Centro de Estudios Judio-Cristianos, ya de hecho, en esta inauguración, está siendo un lugar de encuentro, un lugar de diálogo. Y el encuentro lo hacemos porque estamos cercanos los unos a los otros. A mí me parece que esto es esencial. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Leíamos hoy y rezábamos en el Salmo 39. En cambio, me abriste el oído. Y qué belleza tiene abrir el oído en un cambio de época, como del que nos acaba de hablar don Florentino, haciendo eco de las palabras del Papa Francisco. Es verdad, estamos en un cambio de época. Y en un cambio de época es verdad que pueden surgir extremismos, fanatismos, siempre han surgido. Cuando vemos la historia, esto es una realidad. Pero qué bonito también es poder decir, los que somos conscientes de ello, decirle al Señor, a Dios, desde la religión que nosotros practiquemos, aquí estoy. Aquí estoy, porque, como antes se nos decía, con palabras del Papa, ninguna religión es terrorista. Y hoy nosotros estamos aquí porque queremos encontrarnos, los judíos y los cristianos. Queremos estar cerca, y nosotros los cristianos queremos saber de nuestros padres, como nos decía San Juan Pablo II.
del mundo judío, de la religión judía. Cuántas cosas nosotros hemos de aprender, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, decíamos hoy, Dios mío, lo quiero. Y quiero llevar la ley en mis entrañas. Qué maravilla es estar en la vida para hacer lo que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos dice, hacer un cántico nuevo. Un cántico nuevo se hace con un pentagrama y con unas notas que somos nosotros mismos. No se hace escribiendo, sino cambiando nuestro corazón, cambiando nuestras relaciones. Yo agradezco mucho la amistad que me honra tener con él, don Isaac, y la amistad que me ha hecho ver también la necesidad también de generar cambios en nosotros también. Agradezco, por otra parte, y ese es el segundo punto que quería tocar, agradezco a don Isaías, a quien antes le hemos dado un aplauso, pero le agradezco todos tus años de trabajo, ¿no? Es decir, don Isaías empezó cuando quizá mucha gente creía que esto era una idea que no tenía sentido, ¿no? Y quizá pues, muchos no lo veían, que se crease aquí un centro judío-cristiano. Gracias, don Isaías. Ha sido profeta. Y ha sido profeta no solamente aquí en Madrid, sino en España. Y gracias porque esto ha hecho posible que tengamos hoy este encuentro y que estemos aquí personas judíos y cristianos y que estemos cercanos y que podamos hablar y que podamos conversar y que podamos hacer proyectos juntos. Por eso, un agradecimiento sincero. Las cosas grandes aquí sí que vale además se hacen con personas pequeñas, pero con un corazón, aunque sea pequeño, es muy grande, porque es un corazón capaz de albergar a todos, es un corazón capaz de hacer posible lo que hoy nos decía Terminal Santo, no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes, yo he orado, he pedido para que estemos juntos, para que no seamos fanáticos, para que estemos cercanos, para que tengamos el diálogo, para que no seamos extremistas, para que busquemos la paz, para que todo el mundo diga, grande es Dios, grande es aquel que busca y desea la salvación de todos los hombres. En tercer lugar y último, yo quisiera agradecer aquí también a Maite el empeño que tiene porque este centro siga. Ella me llama y me busca y a ver cómo hago yo para buscar más dinero, para buscar locales, para buscar, porque los obispos habéis visto que el local que tenemos es pequeño. Yo quisiera que la comisión de religiosa, episcopal, lo mismo que haya alguna otra comisión que ha pedido hecho alguna otra fundación, apoyarse también este centro, es verdad que está en Madrid, pero bueno, puede estar en muchos sitios también, pero que lo apoyase, y no solamente de palabra, yo sé que lo apoya. Nos conocemos desde hace muchísimos años con Adolfo y yo también con Manuel. Para mí es el padre Manuel, es un agustino. Y yo sé de lo que don Adolfo ha hecho y sigue haciendo desde su sabiduría, desde su preparación, desde su constancia por estas relaciones. Y desde hace muchos años, no solamente como obispo, sino anteriormente como profesor catedrático en la Universidad Pontificia de Salamanca. Pero a mí me parece que esto requiere también pues, que apoyemos. Yo voy a hacer como hago.
Y si lo puede hacer no como arzobispo de Madrid, sino como ordinario de las iglesias orientales en España, pues vale, desde ahí tendré que sacar una parte algo, ¿no? Y lo tendré que hacer. Yo sé que eso va despacio, me gustaría que las cosas fuesen mucho más rápidas. Bien sabe Isaac que yo quisiera que otras cosas fuesen también mucho más rápidas de las que están yendo, o como están yendo, pero lo voy a intentar hacer. Tú, Maite, no te arrepientas nunca ni consideres que eres pesada, al contrario, que eres un recordatorio permanente de lo que un obispo tiene que hacer. Y lo demás es un cuento, porque no solamente un obispo tiene que decir palabras bonitas, como las que pueda decir ahora, sino que tiene que convertirse esas palabras en realidades concretas. Por eso, Maite, muchísimas gracias por poder tener este centro, por poder tener este lugar de encuentro, de diálogo, de romper fronteras, de crear puentes. Eso es una maravilla. Y más si es en todos los tiempos, pero un cambio de época es esencial. Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí. Gracias. Me recuerdo a Maite que se me ha olvidado lo más importante. Está inaugurado el curso